Hola, muy buenas a todos y Buenas, bienvenidos tal. a La Cosa Nostra. Hoy tocamos un tema diferente, distinto, es decir, no vamos a hablar de una serie en general o de una película en general, sino de un género en general, que Ujú. sería Las distopías. distopía, concretamente. Bueno, ¿qué Exacto. es eso de las distopías? Bueno, antes de empezar, sería importante decir que esta será la primera de varias entregas. Es Es decir, cierto. porque no es posible concentrar todo este género en un solo episodio, ¿vale? Sí. Pero igualmente intentaremos dar datos, hablaremos de obras importantes, de autores importantes, de influencias en la cultura popular, En muchos incluso en la medios, sociedad además. actual. Mm. Sí, así que, bueno, sí, respecto a tu pregunta, ¿qué es una distopía? Antes de decir que es una distopía, yo creo que sería importante mencionar qué es una utopía. Sí. Lo primero es una obra de, si no me equivoco, de Tomás Muro, ¿no? Pero en referencia, en referencia es algo idealizado, ¿no? Una historia que te cuentan que es idealizada. Sí, Lo de cual, hecho, el libro planteaba como una especie de sociedad comunista perfecta con tintes religiosos. bueno, puede darse una utopía así u otro tipo de utopía. Pero sí, Sí. en definitiva es eso, una historia idealizada. Es decir, el libro viene a ser un poco esto. Luego, la idea de lo que ha sido luego, o la idea que se tendrá luego de lo que son utopías, tendrá múltiples interpretaciones. Ujú. Y bueno, pues si existe una utopía, la distopía es justamente la versión contraria, ¿no? Cómo podemos ver o perfilar un mundo que en vez de ser idealizado es algo que no nos gustaría ver, algo horrendo, algo que no queremos ver en absoluto. Eso es una distopía, aunque sea Mm. imaginado, pero efectivamente es eso. Vamos a hablar de muchos autores en esta serie y hemos pensado en empezar por dos de los grandes, a lo mejor no los primeros, pero dos de los grandes autores que son George Orwell y Aldous Huxley. Mm. En total vamos a tratar cuatro tramas, cuatro historias y bueno, ahora hablaremos de cada una de ellas. Vale. Yo creo que primero y principal sería hablar de por qué hablamos de las distopías. ¿Qué tienen las distopías para que, para que una persona random le llame Ujú. la atención y se ponga, por ejemplo, una película sobre una distopía o una serie de televisión o que esté dispuesto a leerse un libro de estos autores? Es decir, ¿qué tiene las distopías que atraen a la sociedad, digamos, a hablarlo por lo menos, a descubrir por qué? ¿Hay alguna Pues respuesta a esto? yo creo que una respuesta exacta no, pero desde luego, igual que nos gusta idealizar, hay veces que por casos o bien traumáticos o bien relacionado a cosas que los propios autores se imaginan por un hecho que no les gusta, pues se empiezan a imaginar cómo podría ser un futurible mundo en el que no le gustase vivir. De hecho, estos dos autores, tanto Orwell como Huxley, pasaron por la Segunda Guerra Mundial, lo cual algo de trauma tiene que ver. Tiene. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, la obra, que luego hablaremos de ella, Un Mundo Feliz, es previa a la Segunda Guerra Mundial. Se escribió en 1932. Bueno, pero vivió la segunda, o sea, perdón, no la segunda, la primera, que Sí, también, también es verdad que fue muy dura, que se la llamó la Gran Guerra por algo. exacto. Y bueno, una de las preguntas que se nos ocurre, en este caso debido a los medios de comunicación y demás, porque estas cuatro tramas, estas cuatro novelas, se deben sobre todo a los medios de comunicación, a planteamientos políticos. Y bueno, una pregunta podría ser esta. ¿Vivimos en un mundo en el que ambas visiones sean contradictorias, no sean contradictorias, sino compatibles? Es decir, Orwell tenía una perspectiva que ya analizaremos más tarde
y Huxley tenía otra perspectiva. Los dos son británicos. El primero, George Orwell, además nació en el rugby británico de la India y pasó más tarde a vivir en Londres, mientras que Huxley vivió en Inglaterra, nació en Surrey, o Surrey, no sé cómo se pronuncia, en realidad Surrey, y más tarde se fue a vivir a la zona californiana. A pesar de ser dos personas inglesas, pues también el ambiente en el que han vivido hace también el cambio de perspectiva que creo que veremos también en ambas, en todas las novelas. Y claro, estos planteamientos, tanto políticos como de medios, creo que esta pregunta que he realizado tiene mucho que ver. Así que ahora veremos. No, la verdad es que es muy interesante y claro, las diferencias que tienen son más bien de la percepción que tendríamos los seres humanos respecto a estos modelos, porque ambos son siniestros a su manera, Sí. pero es verdad que la manera en que te lo plantea Huxley es como desde una perspectiva como muy bonita o idílica. Es decir, no es la imagen que tenemos de la distopía, la imagen que tenemos es la Alemania nazi, el comunismo soviético, es decir, experimentos que existieron en un determinado contexto y que no acabaron muy bien, cada cual a su manera y por las circunstancias que sufrieron en su momento. Pero es verdad que Huxley plantea algo que es muy retorcido. Sí, los dos, pero la forma de retorcerlo yo creo que es todavía más retorcida la de Huxley, sí. Aún así, claro, estas perspectivas distópicas, en vez de ser tan distintas, son complementarias, porque muchas veces, esa era la pregunta de antes, ¿no? Muchas veces pensamos que son tan opuestas que no pueden coincidir. Y bueno, ya veremos si realmente coinciden en mucho a pesar de que se distingan bastante. De hecho, esto me llega a plantearme una cosa, con independencia de las diferencias y similitudes de las obras de estos dos personajes, ¿tú crees que son advertencias los libros? Yo creo que cualquier distopía es una advertencia. Pues te puedes coger desde Philip K. Dick, que también tiene lo suyo y del que ya hablaremos más tarde, Sí. y también nos puede dar muchas advertencias de cómo podría ser un supuesto mundo idílico para luego no serlo. Otra película que también, de hecho, tiene, bueno, esta es alemana, pero hay un documental con un nombre ligeramente distinto, sería La Ola o La Tercera Ola en el caso del documental, que también plantea un estudio sociológico bastante distópico, de la cual si quieres hablamos en otro momento. Sí, sería interesante, desde luego. Muy bien. Y sí, yo lo veo como una advertencia a cosas que pueden pasar bastante horribles para cualquier sociedad. En tu caso, no sé si coincidirás, si podrás añadir algo, no estás de acuerdo conmigo. No, sí, estoy de acuerdo que cada cual son advertencias, pero yo creo que no en los últimos tiempos, porque ya hemos hablado de que este tipo de aspectos realmente se basaron en cosas, es decir, Orwell vivió, estuvo aquí en la Guerra Civil Española y lo que vio de algún modo le inspiró para escribir Homenaje a Cataluña. Rebelión en la Granja, por ejemplo, se escribió después de la Segunda Guerra Mundial como una crítica al comunismo y 1984 como una crítica general al totalitarismo, al nazismo, pero también al comunismo stalinista. Sí. Y planteaba, claro, qué pasaba si este tipo de regímenes sobrevivían en el tiempo, cómo evolucionarían. Él planteaba, que luego lo hablaremos, con el tema del gran hermano, entre otras cosas, la idea de que, claro, que un partido político acumulase el poder tan desmedido que puede tener. Que ese es el concepto realmente de Estado totalitario que acaba creando Vladimir Lenin, de algún modo, que es confundir a la patria con el Estado y con con la nación, con el Estado y con el partido. De algún modo. Esto es algo que se ha dado históricamente en una serie de países muy concretos. Sí.
y que esto, evidentemente, él se piensa, ¿qué pasaría si estos países, desde un punto de vista tecnológico, evolucionasen? Ese es otro punto muy a tener en cuenta, porque puede que no sea tan tecnológico el mundo de Orwell, lo orwelliano, pero No es en las... tecnológico, pero es necesario que exista una serie de cuestiones tecnológicas para producirse. Es decir, el gran hermano Claro, no puede existir si no hay cámaras por todas partes. sí, 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 eso es verdad. Bueno, es verdad. La parte más relacionada con 1984 sí tiene más tecnología, pero Rebelión en la Granja no tanto, es Ya, mucho eso más sí, es bucólico. verdad. Sí, a Sin ver, Rebelión. embargo, en ambas novelas de Huxley sí que es algo fundamental y hay que tener en cuenta ese dato. Y Sí, bueno, pues no sé, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, ¿por la propia rebelión en la granja de yo Orwell? creo que sí, deberíamos hablar de Orwell primero y luego de Huxley. Yo creo que sería mejor. Vamos a poner lo más crudo primero, o por lo menos lo que aparentemente la gente tiene como imagen de distopía, que es Orwell. De hecho, se Mm, habla todo como orwelliano. Se claro, ha considerado como un adjetivo, nunca se le... Vamos, yo nunca he oído Huxleyiano en ninguna parte. ni Dickiano, por No, ejemplo. no, para nada. Es decir, siempre se ha puesto a Orwell como, digamos, como un adjetivo de pesadilla distópica. Claro, hay que tener en cuenta que puede que sea dentro de esta época de primeros años del siglo XX el primero en adquirir este mundo distópico. Sí, Posiblemente si cogemos otros autores, incluso previos, sí. también se den otros mundos distópicos Uh-huh. y no se hable tanto. Pero bueno, es como si te coges, por ejemplo, el giro copernicano. Copérnico Sí. no fue el primero en descubrir esa rotación y esos Mm. giros, pero a pesar de todo, sí ha sido el que se le tiene con más estima o más conocimiento de aquel descubrimiento. Eso es verdad. Pues, En pues fin, esto es lo mismo. Rebelión en la Granja, ya habíamos comentado en un primer momento, es una crítica descarnada al comunismo. Sí, de hecho, claro, hay que tener en cuenta cómo poco a poco va habiendo una progresión dentro de la novela, ¿no? Uh-huh. También se hace referencia pues, a otros regímenes militares, pero claro, si luego nos damos cuenta de cómo es ese progreso, también hay muchos reflejos, a, sobre todo a los cambios de Rusia hacia la URSS. Mm. Volvemos a decir que no es el único, pero es el más directo. Sí, no, es el más directo y de hecho creo que no es casual que sean los cerdos los comunistas de alguna manera en esa obra, es decir, quiere dejar algo un poco implícito. Bueno, te digo una cosa, y es que el cerdo, a pesar de que también se le puede llamar cerdo a una persona guarra o Sí. tiene, digamos, esa denotación, también tiene una denotación por otras culturas a la abundancia. Es Mm. decir, tú cuando te vas, por ejemplo, de hecho se ven los Simpsons muchas veces también, cuando tú ves uno de los capítulos en el que Lisa se está imaginando un montón de gente poderosa porque está en la oligarquía de Sí, poder, ¿no? Generalmente esa imagen que te da es a esos personajes convertidos en cerdos rechonchos, ¿no? sí. Manejando dinero, ¿no? Mm. Solo falta hacer así y ya. Sí, sí, Pero sí. vamos, se pueden ver las dos cosas por ambas partes, o sea que no hay problema. Desde la que no me gusta nada porque eres sucio a no me gusta nada porque estás abusando del poder o Sí, simplemente denoto poder. sí. A ver, realmente es un libro es fácil de leer, FDB. sencillito, realmente para que cualquiera pueda entenderlo. De hecho, es una analogía, por así decirlo. Sí. Eh, la única persona que vas a ver, bueno, de los pocos al menos, es al propio granjero. Mm, Es al que menos veremos, pero de hecho no presenta nombre siquiera. mm, Pero sí, se va a ver muy poco, mm. Sí. definitivo. O sea, realmente no tiene mucho más si lo pensamos fríamente.
es más una crítica a este sistema político, económico y social. Claro. Y realmente nos lo plantea a los personajes como animales realmente. Exacto. El que es un poco más complejo de entender es el siguiente libro, es decir, a menos que quieras tú aportar algo más sobre Rebelión en la Granja. Bueno, sí, podemos decir que en este libro pues, podemos ver que existe como tal una primera rebelión de todos los animales contra el propio granjero, para que poco a poco dentro de toda la granja haya 7 normas que más tarde se verá reducida a 3 y 2 de ellas serán modificadas. Se pasará de una completa igualdad a una igualdad de los animales, a excepción de los cerdos, que estarán en la cúspide, y previamente habrá una riña entre 2 cerdos, Napoleón y... Ay, no me acuerdo cuál es. Bueno, Mayor fue el primero, que era el primer cerdo. Después de su muerte existe esta forma... Ah, y Bola de Nieve. Bola de Nieve tiene que acabar huyendo, haciendo referencia a Trotsky. Y Napoleón, que qué curioso, es uno de aquellos militares que acabó introduciéndose en Rusia, ¿no? No el único, pues debido también a su referencia francesa denotando poder y acabando como emperador, también haya denotado ese nombre de Napoleón como aquel que se queda con el poder o como primer cerdo, en este caso, con poder absoluto. Luego más tarde se verá viendo que los animales van cambiando de parecer, en algunos pues tendrán que huir, otros morirán, otros serán más críticos, menos, y veremos que hay una segunda rebelión dentro de la granja. Así para resumir. Vale, Muy bien. pues tenemos esta parte para empezar. Bueno, yo creo que el siguiente libro no necesita mucha presentación, es Un año, es Sí. 1984. Mi año, entre otros. Mira, donde nos plantea la crítica al totalitarismo, Sí. principalmente, y que empieza el libro con una frase bastante perturbadora, que es: quien controla el pasado controla el presente, y quien controla el presente controla el futuro. Sí. O otras frases también bastante bizarras sería: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Sí, aquí juega con la contradicción. Es decir, aquí vemos un mapa político del mundo tal y como lo conocemos geográficamente, pero no políticamente. La supranación, por así decirlo, más grande sería Oceanía, que tiene toda América, la parte no continental de Europa, que sería pues Reino Unido, Islas Feroe, Groenlandia, Islandia y demás, y en parte de Papúa Nueva Guinea y lo que es Oceanía en sí. Sí. Que supongo que sean todas las... Ah, bueno, y espérate, y la parte inferior también de Sudáfrica. Sí, creo que Irlanda y bueno, el Reino Unido también estaban metidos, si no recuerdo Sí, mal. efectivamente. Todo ese país será conocido como Oceanía. Luego tenemos también Eurasia, Y que Estasia. claro, Asia sería Asia Oriental, y esos son los 3 países políticos que nos dan a conocer. Pero ¿qué pasa? Que luego también, fíjate, esto luego también tendrá relación con Philip K. Dick, que ya hablaremos de él, y es que hay una zona que está en disputa. Sí. Y es el resto del mundo, ¿no? Parte del norte de América, norte de América no, norte de África, hay lo que sería gran parte de Arabia, parte de la India y otra parte pues de Oceanía y Filipinas y cosas así. Entonces, con este mundo geográfico ya descrito, más o menos, para contextualizar, podemos hablar como tal de la obra. Sí. De hecho, Sí.
La primera, bueno, no es la primera imagen, pero mucha gente que a lo mejor no se haya leído el libro y si haya visto, digamos, la película aquella del año La Polka. Sí, claro, eh, hay que tener en cuenta, 1984 ya ha pasado, sí, ¿no? Hace tiempo, hace no, 36 años, hace ni más ni bastante menos. tiempo. También es Pero verdad que Orwell, claro, 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 pensar 50 años atrás o 50 y tantos años, perdón, atrás no, hacia adelante, sí, costaba mucho, imaginárselo, sí. O sea, claro. hemos dado vamos, de 1949, que es cuando se escribe el libro, hasta 1984 hay unos 35 años de ahí a lo que luego sería. Orwell murió en 1950, no se podía ni imaginar lo rápido que iba a avanzar el mundo, pero no tan rápido como él pensó. Es Claro, decir, él pensaba que 1984 iba a ser un año, entiendo que de ahí el título de la obra, sí. a través del cual se llegaría a esos niveles tecnológicos. Yo creo Sí. que le faltó unos pocos años realmente, pero no estaba tampoco muy lejos. No, no, no. De hecho, vamos a ver, hemos hablado de los Es decir, las primeras cuatro cámaras de seguridad, ¿cuándo aparecen? ¿En los 80? antes, yo creo. ¿Crees? Ten en cuenta, ¿Pero su uso como tal es anterior a esta fecha? yo creo que con los finales de los 70 ya estarían videovigilando. Es lo que yo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero O sea, bueno, yo no, o sea, no soy muy experto, ¿vale? No puedo tampoco decir, pero yo diría que en esta década es cuando empieza a generalizarse o claro, empieza a aparecer. Yo creo que en los 90 ya es un hecho sí, y ya en los obviamente este 90 ya es un signo. hecho. Pero claro, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que no es lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos o en África, que a lo mejor empiezan ahora a más o menos manejar la videovigilancia, o bueno, ya llevan unos cuantos años dependiendo del país, Sí. en otros en los que prácticamente hay tecnología. Es decir, que tampoco podemos ir en No, todo el no, claro, a ver, planeta. yo hablo de Eso, primer mundo. claro. Cuando hablo de esto, hablo de primer mundo. Sí, pero vamos, en nuestro caso, en los 60 todavía estábamos muy atrás, ahora estaríamos bastante cerca del primer mundo, por no decir que estamos en el primer mundo, Mm, y yo creo que en los 70, por así más o menos decirlo, ya existía una tecnología lo suficientemente buena ujú, como para videograbar y utilizarlas a nivel de videovigilancia. mm. Bueno, hemos hablado dentro de esta obra de cuatro aspectos muy importantes y qué curioso que coincide con los ministerios, Sí, ¿no? Aquí hablamos del ministerio. hay cuatro Sí, ministerios que sí, tienen unos nombres curiosos, cuanto menos. El curioso. Pues Ministerio de la Verdad, que se vamos a empezar supone. por orden. Tenemos Vale, el vale. Ministerio del Amor o Sí, Minimor, porque esto también tiene su claro, esto del Ministerio del aspecto. Amor, claro, es muy llamativo porque realmente se encarga de los castigos y de las torturas, Claro, realmente. efectivamente. Aquí va a ser todo contradictorio, como hemos dicho. El Sí, Ministerio de la Paz o Minipax, ¿no? sería el Ministerio Integra. de la Guerra, o los viejos ministerios de la guerra que existían antiguamente. Claro, posiblemente también haga referencia a Roma en este sentido. Si te das cuenta, lo que buscaba bueno, un país tan aguerrido como es el Imperio Romano, también ofrecía la Pax Romana. Y es Sí, justamente cómo se denomina en este ministerio, ¿no? Mini Pax, en vez de poner mini paz o mini tal, lo ponen en el ámbito latino. yo creo También, que esto va más, esto es una interpretación mía, ¿vale? Pero yo mm, creo que esto va más en clave de la neolengua, es decir, que si ellos eliminaban la palabra guerra, no existía nada contrario a la paz, simplemente que habría menos paz. O, sí, no tiene por qué ser contradictorio, de hecho. Es decir, puedes valerte de una lengua antigua para hacer referencia a la creación de un nuevo vocablo. Eso no hay problema. sí, pero bueno, sí. Luego estaría el Ministerio de la Abundancia, O minimdancia, sí, que vendría a ser la idea de una economía planificada, sí. propio de este tipo de países. Claro, hay que tener en cuenta que el que más fondos tiene es el Minipax.
Sí, ¿Y qué es lo que sucede? Que en este caso, al ser una guerra constante entre, me imagino que serían los tres países, país. y luego pues también las incursiones que tengan en las distintas partes de la zona en discordia, pues tiene mucho peso. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa con Mindancia o el Ministerio de la Abundancia? Es verdad que da soporte a la población, pero da minucias. Apenas da para alimentarse. sí. Además es algo que se ha visto mucho. Aquel que ha estado en zonas de guerra o en este caso nuestros mayores que han pasado por la guerra civil o que pasaron, pues todos recordamos, o aunque sea por las clases de historia, todos recordamos las cartillas de racionamiento. Sí. Entonces no hay abundancia como tal. Eso hay que ¿No? tenerlo Y muy en países actuales, que en Cuba, por ejemplo, es muy típico el tema de las cartillas de racionamiento a claro. día de hoy. Es decir, no es un elemento que obviamente todo esto está escogido de algo porque ha existido previamente. Esto es muy difícil imaginárselo. Sí, Es decir, había otras cosas que se las imaginó como fue el Gran Hermano, pero o incluso en la idea de la neolengua, creo que antes no existía este cambio de palabras tan grande. Es decir, la estrategia gramsciana es algo que surge en los años 30, es verdad, pero no se pone en práctica hasta prácticamente la actualidad. sí. Sí, sí, ya llevará unos cuantos años, pero es verdad que cogiendo un término y otro, lo acoplas, ¿no? Sí, Y te creas una nueva versión. Hay veces que incluso utilizamos palabras de origen distinto para referirnos a cosas que ya existen como tal en nuestra propia en nuestro propio lenguaje. mm, A mí, fíjate, un caso. Cuando hablamos de los coach, vamos a sí, ver, ¿para qué utilizar una palabra inglesa cuando tenemos o bien la palabra entrenamiento o bien la palabra entrenador? sí. Hablamos de coaching. Vamos a ver, Sí, no es es como lo de necesario. sándwich y bocata. Realmente lo que les diferencia, o en teoría lo que les diferencia es la barra de pan. Bueno, oye, Porque la esencia Bocata viene a ser también la es misma. inventada, ¿eh? Pero Sí. bueno, sí, sí, parece muy curioso. El sándwich viene en este caso, me parece que era un conde, un duque inglés, que Ujú, se pasaba mucho tiempo jugando a las cartas. ujú. Y claro, de vez en cuando necesitaba coger algo para tener un poco bueno, alimentación y poder seguir Sí, jugando a las cartas. Entonces le pedía a su mayordomo, pues oye, un pequeño tentempié. Y a ese sí. pequeño tentempié, como él era el duque, o bueno, si no era el duque, era un conde o lo que fuese, de sándwich, acabó dando nombre al sándwich que conocemos ahora. Y el bocata, pues es bastante cómico, pero viene de las viñetas. Anda. Dices, ¿cómo puede ser eso? La palabra original es bocadillo, Sí, pero ni siquiera el bocadillo que conocemos de las viñetas, ¿no? sí. Ese circulito con el que habla el personaje, Ujú. sino que en este caso, eh, pues el autor, ay, no era Peridis. Bueno, cuando me venga a la mente lo digo, Vale, no hay problema. como bocadillo no le cabía en el bocadillo, Ujú. pues tuvo que acortarla y al final fue metida dentro de la RAE Como tal. con el término bocata, o sea que se Ujú. puede poner como sinónimo de bocadillo. Sí. Y bueno, nos faltaba El de el la último verdad. ministerio, que es, digamos, el no más chocante, porque esto sí se ha dado históricamente, incluso se sigue dando en la actualidad en una serie de países, que sería el Ministerio de la Verdad, Claro. que, digamos, alteraría, digamos, la historia, lo que ha ocurrido realmente, para Ujú, crear una especie de verdad oficial claro, que ofrece, digamos, el Estado como la única verdad absoluta y la única fuente de información, en el cual habría como un aparato censor que se encargaría de quitar aquellas cosas que fueran peligrosas para que las masas no se rebelen. claro. Entonces, sí, hay que tener en cuenta que en este sentido, Oceanía, que es donde se va a centrar la propia historia, Uh -huh.
pues Oceanía como supracontinente, no Sí, sí. Oceanía el que conocemos ahora. Pues se da el caso de que muchos estos cuatro ministerios pues tienen mucha relación entre ambos debido a que si tú te coges el Miniver y colaboras, por ejemplo, con el Minimor, igual que puede suceder en, yo que sé, Hacienda con trabajo, ¿no? Ujú. Pues te puedes valer de una información adecuada a la narración o a la narrativa que quiere dar el propio país para que en caso de que haya casos de insurrectos al régimen, pues puedan ser reeducados a través, por ejemplo, del Gran Hermano que hemos hablado, Ujú. o en caso de que sigan con la idea de no seguir las normas, pues tener que llegar al punto de torturar o llegar al punto pues, de incidir en que tienen que cambiar sí o sí su parecer, ¿no? Se tienen que adecuar a, a este mundo de pensamiento único. Ujú. Mm. Sí. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Referencias. Bueno, referencias a la neolengua, que, bueno, actualmente si hubiera una neolengua en nuestros días sería el conocido lenguaje inclusivo, de alguna manera. Este que se menciona, que Sí, inclusivo tiene poco, pero así es como se le ha llamado, es decir, forma también parte de este vocablo. sí, en algunas ocasiones desde luego puede ser Es bastante decir, a curioso. mí por lo menos me recuerda mucho a este concepto. Mm. Eh, la idea del gran hermano con las cámaras, en cierto modo. Del cual hubo programa con varias ediciones con ese nombre. Sí, cierto. Luego a lo mejor no se refería tanto a cómo cambiar el planteamiento, sino No, más la propia vigilancia el hecho de de... vigilar más que el hecho de cambiar las conductas a Claro, través de elementos represivos. exacto. Y luego, pues, otras Y bueno, referencias, por ejemplo, quizás, a ver, Alan Moore con... esto es Claro, típico de Alan cualquier Moore, dictadura. Ay, perdona. sí, Alan Moore, por Nada, ejemplo, con V de Vendetta, también no hay como tal cuatro ministerios. Pero sí la forma de ejecutar, digamos, o hacer una reprimenda, en este caso sería en una Inglaterra en el que también se ha dado un caso totalitarista ujú, y pues se plantea que en vez de hacerlo por cuatro ministerios, se haga por miembros utilizados dentro del cuerpo humano. Es decir, ujú, todo lo que se refiera, por ejemplo, a inteligencia, lo manejará el cerebro. Todo aquello que sea espionaje a través de escuchas se hará a través del oído. Si es a través de la visión, será a través del ojo. Y si se trata de una policía urbana, será el dedo. Claro, ujú. poner el dedo en el gatillo es fácil, ¿no? Es Sí, decir, que si hace falta ejecutar algo o sí. manipular, pues o bien manipular o bien ejecutar, ambas cosas se hacen digitalmente haciendo referencia al dedo, ¿no? Es El dedo bastante sería una especie de policía política, ¿vale? Para quien no haya visto la o bien el película cómic o el o bien, cómic, sí, básicamente. que bueno, en 1984 el equivalente sería la policía del pensamiento. O por lo menos yo creo que es lo que más se adecua a una policía política. Sí, es una policía política, efectivamente. O la Eso Gestapo no hay en la problema. Alemania nazi, es decir, la NKVD en tiempos de Stalin. Cualquiera que sea totalitarista va a tener muchos patrones de este tipo. Sí, Te da igual que, bueno, puede ser más o menos suave o más o sí. menos dura, pero siempre va a tener algún resquicio. Yo diría que acabó acertando bastante Orwell respecto a esta obra, porque hay gente que no lo ha entendido como una advertencia, sino que lo han seguido como un manual de instrucciones en algunos casos. Sí, sí, desde luego. Hay que tener en Es- cuenta que si es una distopía es algo que no va a querer nadie que surja. mm, Y bueno, habrá veces que por motivos situacionales específicas no te queda más remedio,
pero siempre que sea algo temporal y esperemos cuanto más corto mejor. Ahora bien, si se alarga y se politiza, puede ser algo bastante complicado luego a la hora de volver a épocas anteriores con mayor libertad. Yo creo que es lo malo de este tipo de ideologías, que una vez se instalan en el poder, echarlas es muy complicado. Es muy, o sea, cuesta por lo menos, es decir, tiene su dificultad precisamente porque en tiempos de crisis las ideologías totalitarias encuentran el lugar perfecto o el momento idóneo para actuar. Es como una falla del sistema donde se pueden colar o donde en el pasado se colaron realmente. Claro. Sí, efectivamente. Y bueno, Bueno, yo respecto creo que a Orwell, esto es lo básico de Orwell. sí, Luego evidentemente veremos. tiene más obras, pero hemos considerado que estas eran las más relevantes, por lo menos para el tema que estábamos tocando. Sí, Bueno, pues ahora nos tocaría Huxley. Aldous Huxley. Aldous Huxley. Y bueno, habría que empezar yo creo que por el libro más conocido, que es Un mundo feliz, Sí, escrito en 1932. sí. Y el Y otro yo, es en el 63, el de la isla. no, la isla No es confundir con la película, luego veremos por qué, pero bueno. Sí, yo tuve esa idea cuando fui a ver la película y no La- sabía, digo, vale, me he equivocado. toca un tema completamente distinto, salvo la Interesante ubicación. también, ¿Eh? interesante también, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, yo ahí me llevé, no una decepción, pero la idea que yo tenía en la cabeza era Huxley. Claro, también hay que decir que tiene cosas interesantes la película, aunque la trama sea completamente distinta. O sea Sí, que si alguien quiere verla, ahí queda. sí. Bueno, la visión es la de un mundo pesimista, o por lo menos lo que lo plantea es como un mundo muy pesimista, una sociedad que se rige por un tipo de condicionamiento psicológico Sí, y que formaría parte de un sistema de castas. sí, es curioso porque aquel que no ha sido criado, digamos, en una época o en una ambientación, como puede ser el Raj británico de la India, debido Sí, a que él nació en Surrey o Surrey, mientras que Orwell sí que nació en el Raj británico de la India, es justamente el que aplica este tipo de cosas, ¿no? sí. Las castas que se dan mucho en la India. Sí, además es Luego, curioso porque luego, luego este tipo veremos que la de... isla también tiene cosas de esta índole, aunque sean distintas. Sí. Bueno, yo tengo... a mí esto me sorprendió mucho porque normalmente cuando tú quieres reflejar el totalitarismo, si por algo se declara, es por el concepto de igualdad. Siempre existe un concepto de igualdad ligado a este tipo de ideologías. Mm. En cualquier tipo, es decir, existen muchos tipos de igualdad llevados al extremo, pero aquí curiosamente la sociedad no te lo plantea como una sociedad que quiera ser igualitaria. No, no, Esto es algo muy llamativo porque no es lo típico. para nada. Fíjate, a mí me resulta curioso. Si nos vamos a la India, si no me equivoco, hay 5 castas. En este caso, se hablan de 10 controladores mundiales. Es como, por ejemplo, si te coges, ¿cómo se llama esta película? La saga de películas. Ahí, no me acuerdo. Del vencejo este, o. Bien. em, el pájaro de fuego, no me acuerdo. Pero vamos, el símbolo El que tiene. Fénix. No, Sisajo y compañía. Ah, vale, sí, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Sí, bueno, También hay 10 poblaciones, por así decirlo, y supongo que en las 10 poblaciones, que en no, este no, caso serían son 12 controladores poblaciones mundiales, realmente. Son 12 poblaciones realmente. Es decir, yo de esto me pues, acuerdo. Es decir, pues lo tengo en la mente realmente. Pero sí, sí. pero puede ser una pequeña referencia cambiando el número. En Sí, este caso son pero... 10 controladores mundiales, pero lo que sí que vemos es que por una parte tenemos estas castas que son alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Uh-huh. No confundir con Y, ¿vale? Y es la que da forma posteriormente a la Y, epsilon que da forma a la E actual. Y corresponden pues a las 5 primeras letras del alfabeto griego, el cirílico. Y luego hay que darle también
subíndices que son positivo y negativo, llegando a tener dos subíndices o uno, ya sea positivo o negativo. Y claro, según estás en una escala u otra, pues tienes más poder o menos. En este caso nos estamos en un mundo, en un año llamado 141 DF, que es después de Ford. Hay que tener en cuenta que Henry Ford inventó el coche modelo T y también se da, igual que en nuestro caso, para el mundo católico o al menos cristiano, hace referencia muchas veces a la cruz latina, pues su forma, digamos, de adoración es una T por este modelo de coche. Curioso. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú coges el 141 DF, te da también el año equivalente, que es el 2049 después de Cristo. Esto a mí me parece también bastante curioso, porque si te coges también a Philip K. Dick, una de las obras más afamadas pasadas al cine sería Blade Runner. Y es curioso que en la segunda parte que hicieron, aquí ya no me meto en si ha sido muy fiel a la película, perdón, a la novela o no, si debió existir o no, pero es muy curioso que en esta segunda película o segunda parte se hable del 2049. Lo De dejo ahí hecho, en el aire. de hecho, creo que Blade Runner 2049 es una película aparte, es decir, que no hay no hay un libro que hable sobre el mundo después de Ovejas Eléctricas. No estoy seguro, pero yo creo que no hay una segunda parte o algo así, simplemente que lo crearon para expandir, digamos, el mundo creado a través de la película de Ridley Scott, pero yo digo, no lo tengo muy claro tampoco. Claro. Si lo sabéis, Simplemente, dejadlo en los comentarios. Esto sería interesante. sí, simplemente decir esa curiosidad en la que luego ha podido coincidir, o bien porque eran 30 años después de la época en la que se rodó, que fue el año pasado, 2019, o también una segunda alusión que sería esta. ¿Se puede decir coincidencia o...? O segunda referencia. Sí, claro. Bueno, ¿cuál es Bueno, el digamos argumento? que referencias importantes de un mundo feliz de cara a lo que es un mundo distópico. Bueno, se habla de las drogas para controlar a las masas. Si hay Sí, en algún ambos libros. En ambos libros. Sí, pero con diferentes motivaciones. Efectivamente. Es decir, Aquí, mira, vamos a tener muchas asociaciones a películas como Matrix también. sí. Aquí se habla de hipnopedia. Hipnopedia es un aprendizaje a través del sueño, lo cual, claro, hace referencia al propio hipno, al propio sueño griego, y pedia viene de paidos, que hace referencia a niños. Sí. Luego, pues bueno, si buscamos cómo ha podido conseguir un nombre tan curioso también, el diccionario, digamos, más conocido a nivel de Internet, pues es Wikipedia. Al menos el más utilizado, no sé si será el mejor o no. Eso yo creo que a nivel específico posiblemente es que no. Sí. Pero a nivel de información general puede ser bastante útil. Y claro, Wikipedia, ¿de dónde viene también? De la propia enciclopedia. O sea que ese saber a través del sueño va a ser utilizado en la novela para también crear un mundo idealizado en el que, bueno, pues la mente ya va con la idea de que todo está bien, todo está correcto. Sí. ¿Qué más? Una forma de hablar del cuerpo es el soma. Sí. Y en este caso el soma, ya lo hablamos el otro día cuando estuvimos hablando de Westworld, sí. También es una pildorita, por tanto una droga, que nos hace estar felices a pesar de todo el apesadumbramiento que realmente nos hace la mente en este mundo. Es decir, cuando ya estamos aburridos, cuando no queremos saber nada, nos tomamos un soma y estamos felices. Sí.
Y bueno, pues básicamente es un mundo en el que em, los actores principales pues serían Lenina Crown, Ujú, por una parte, es una genetista. Aquí hay que decir que todos aquellos que sean científicos van a estar en la élite. Y en este caso, bueno, no es que esté en la élite, porque vive una vida feliz, pero estaría en una casta B plus o B más, con una. ujú, Mientras que, por ejemplo, Bernard, que sería uno de los compañeros, ujú. estaría en una casta superior, A más. Pero la diferencia de personalidad entre ellos cambia bastante, mientras que Lenina, fíjate qué nombre tiene también, ¿no? En referencia a Lenin, está alegre, contenta y está cómoda. mm, Teniendo una casta superior, el propio Bernard, Marx, por cierto, Ujú, este apellido va a ser bastante curioso también, ujú, pues no vive tan feliz y es verdad que yo creo que utiliza menos el propio Soma. ujú, Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que al final Lenina y Bernard consiguen hacer un viaje a una reserva salvaje en la que, por supuesto, los humanos pues mm, están en un nivel más bajo a nivel de conocimiento. Y bueno, pues hay también gente que les va a dar clases de lengua o cosas así. Esto es algo a lo que nos podemos referir, pues por ejemplo, en la época del siglo XVI con España o ujú, incluso en el XIX con Gran Bretaña en algunas regiones, ¿no? Vamos a dar ciertas lecciones de literatura o ujú. historia o bien otros aspectos para que se culturice esa cultura extranjera. Para concretar, sería las reservas salvajes. También esto de las reservas puede hacer referencia a esas reservas indias de Estados Unidos. Antes Mm, hemos hablado que acabó viviendo en California el propio Huxley. O sea que puede hacer referencias de muchos aspectos. Eso es interesante porque no había caído en claro, la referencia del salvaje que aparece. No sé a qué se podía referir, pero claro, esto es algo que es interesante porque arroja de alguna manera algo que mucha gente yo creo que no era consciente. Y dice, bueno, hay una especie de reserva de gente que vive al margen de este sistema de castas. Que esto Claro. es algo muy curioso. Bueno, una cuestión que se habla, hablando de la cuestión del sistema de castas, Sí. aunque es verdad que no se habla de una igualdad entre todos los ciudadanos, digamos, de ese Ajá. mundo, sí, esto no significa que no exista una especie de mentalidad de grupo, Claro. que vendría a ser que los niños que se crían en ese mundo tienen o viven en grupo para eliminar el individualismo que pueda tener cada cual de todos ellos. Es decir, no buscan la igualdad en cualquier tipo que nos podamos imaginar, pero tampoco buscan la individualidad. Es decir, buscan un tipo de igualdad dentro de una casta. Esto recuerda mucho a sagas como Divergente, por ejemplo, que surgirán a raíz de esto, de que hay un sistema de facciones en base a unas características innatas de cada individuo y que convivirán con ese tipo de personas una vez alcancen una determinada edad. Ellos tienen que mostrar no una prueba, pero ellos escogen libremente. Y si no son capaces de superar en una prueba o que se pueden adaptar a más de una situación, que es lo que se conoce como divergencia, serán excluidos de ese sistema de castas, formando parte de un gran número de parias sociales que formaría ese mundo. Sí, luego, fíjate, es muy curioso, pero este personaje que también va a ser muy importante, John el Salvaje, Uh -huh. donde se cría es en el refugio salvaje de Malpaís. Mal país. Malpaís, curioso. Bueno, pues resulta que acaban llegando allí Bernard y Lenina, Uh -huh. le acogen, le traen a ese mundo feliz que Uh -huh. sería esa sociedad cultural
por castas que conocemos. Y bueno, también hay que decir que se hablan aquí curiosamente, de la ingeniería embrional. De hecho, a eso me refería yo, entre otras cosas, a Matrix, ¿no? Esa Sí, tecnología que da un nacimiento, bueno, primero un crecimiento y un nacimiento de forma artificial. es verdad que no se explica mucho esa idea de reproducción asistida en Matrix. Aquí se nos plantea con el tema de la modificación genética para que cada cual pueda corresponder mejor a un sistema de castas en concreto. Claro. Es decir, esto es algo muy nazi en el fondo. Es decir, es el planteamiento que tenían los nazis de alterar el genoma humano para crear a esa raza de seres humanos superior y perfecta. Ojo, Sí, este se libro puede. está escrito en el 32. Los nazis llegan al poder este mismo año. Sí, muy curioso, desde luego. Bueno, pues resulta que John el Salvaje le gusta mucho Shakespeare por la enseñanza que ha tenido en Malpaís, ¿no? Con estas clases de literatura y de sociedad. Sí. Y una de las frases que se utilizará será del acto quinto de La Tempestad. ¿Mm? Eso, bueno, habrá que verlo más tarde, pero es curioso que este título venga de La Tempestad. Sí. ¿Qué más podemos decir? Sí, pues Bueno, el hecho de que cuando se empieza a dar ciertas atracciones entre Lenina y John, pues por un motivo o por otro no es correspondido, en parte porque uno tenga miedo y la otra no quiera asumir su propio, o sea, que realmente también está enamorada de él. sí. Sea por una cosa o por otra, no funciona. ¿Qué es lo que sucede? Al final, John el Salvaje no puede salir, se queda aislado en un faro y, claro, no quiere tomarse ningún soma. A pesar de querer estar aislado, sí que empieza a llegar gente, lo cual anula ese aislamiento que él quería buscar, y entre ellas está la conocida Lenina. Lenina al final, curiosamente, a pesar de estar enamorada y no asumir eh, el amor por John el Salvaje, acaba tomando soma y participando en una orgía. Sí. Lo cual ya le destroza y curiosamente en este mundo feliz hace que John acabe suicidándose. Sí, ese es un tema muy curioso, la idea del sexo sin significado. Es decir, Sí. es algo que hoy día, digamos que sería más común, el hecho de quedar con alguien, por ejemplo, por plataformas rollo Tinder, O lo que Badoo sea. o compañía, y buscar a una persona X, yo qué sé, para ligar en un primer momento, pero muchas de estas cosas todos sabemos dónde acaba. No digo que sea bueno o malo, esto ya cada Claro, cual te da igual saque sus conclusiones. si es por conocerlo a través de amigos, si es por alguien que llevas conociendo toda la vida o a través de plataformas, como acabas de decir. El hecho es Pero que es no un se le elemento que dé. en la época es nuevo. La idea de tener relaciones sexuales sin apego, a ver, esto ya existía Claro, con eso otros es, el elementos. apego. Eso es lo importante, el apego. No tanto el cómo, sino si realmente va a haber apego entre esas dos personas. Sí. A ver, yo es lo digo, no es nuevo porque esto se ha dado, pero el caso de las mujeres de compañía, ya, por llamarlas de alguna manera, teniendo en cuenta que estamos en YouTube y demás y que ciertas cosas no se pueden decir o no se deberían, Sí, eh, sería un ejemplo de ello, de sexo sin amor. claro. Pero claro, esto, que eso siempre ha existido y siempre existirá de alguna manera, que generalizarlo en una sociedad es una cosa muy distinta a que lo hagan individuos aislados. Mm, sí. Bueno, luego hay que decir, aparte, en un mundo feliz que conocemos, es curioso que luego ha tenido, digamos,
muchas referencias tanto en la música como en películas. Ujú, En la música, pues por ejemplo, tenemos a The Strokes con el disco ujú. Iron Maiden, Oh, sí. con el título de Brave New World, que es el título Sí. original de Un Mundo Feliz. Que por cierto, se lucieron con la traducción, ¿eh? Bueno, un bravo, ¿cómo sería? Un bravo nuevo mundo, un nuevo No, mundo un mundo salvaje, a lo bravo, mejor, algo así, no sé. un mundo bravo. Así, ¿eh? Respecto a un mundo feliz, ostras, ahí. O sea, yo entiendo que a nivel Sí, nuestro, no, claro, no es un happy world, que es lo que sería, digamos, si lo hacemos literal, ¿no? Es a lo claro, que te claro, es refieres. decir, que no es muy literal que digamos, pero yo creo que el planteamiento que nosotros le hemos dado desde el punto de vista hispánico, yo creo que refleja mejor ese Sí, mundo, o hay veces que sea, lo incluso sintetiza mejor que la versión británica si la, o mm, inglesa si la traducimos literalmente. sí. Luego tenemos películas como bueno, Demolition Man, Sí, también con un título referente al grupo The Police y que más tarde Sting haría su propia versión. Yo creo que es más rápida, si hace falta luego ponemos ahí sí. temas musicales para que los podáis escuchar. Sí, Y en la Demolition película, Man, paradójicamente, ha cumplido muchas cosas de la época actual. sí, sería una nueva versión como tal, la película de este La libro. película, claro. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, a Sandra Bullock haciendo de Lenina Huxley, eh, Sylvester Stallone haciendo referencia a John Spartan y a Wesley Snipes haciendo de Simon Phoenix. Es curioso porque Huxley vuelve a estar presente en el apellido y Lenina haciendo referencia a la protagonista femenina. Sí, Sylvester Stallone haciendo referencia al nombre del protagonista John el Salvaje y Spartan haciendo referencia pues posiblemente a los espartanos que se les da esa imagen de asalvajados de la antigua Grecia, que luego sí. no son tan asalvajados. Y Simon Phoenix, que sería Wesley Snipes, bueno, hay que decir que John es negro en Mm, la novela. Luego puede ser un desdoble que hayan hecho. Además, es cuando tú posible. te ves el personaje de Wesley Snipes, es decir, Simon Phoenix, es el más salvaje de todos los tres personajes que hemos visto aquí. Luego, a pesar de que quede como algo intermedio, John Spartan haciendo referencia a la mezcla que sí que se da con John el Salvaje, Ujú. la parte más salvaje quedaría reflejada en Wesley Snipes con su personaje Simon Phoenix. Sí. Es mi planteamiento. ¿Y qué Y más? yo diría Ah, que de la novela poco más. ¿Cómo poco más. acababa la novela de tal manera que un poco los espectadores puedan plantearse, oye, que esto es el final de alguna manera? Porque de algún modo en 1984, por ejemplo, el final de la novela no nos da un final feliz, precisamente. No, no, Y desde creo que luego. aquí no va a ser tampoco muy diferente. No, no. A su manera, es decir, bueno, hemos hablado del suicidio, del salvaje y demás. Esto ya nos dice que esto muy bien no ha acabado, pero claro, la conclusión que sacamos yo creo que es que la distopía nos la podemos encontrar, que te la pongan en tu cara de la manera más heavy posible, como Muy podría bien ser tratada, ¿no? Sí. 1984, pero Bueno, ¿qué Orwell, o sea, podemos, pero Huxley antes de decir es las muy sutil. conclusiones de forma así más o menos rápida, ¿qué podemos decir de la isla? De la La isla. Bueno, es importante. El libro que isla, se escribió en 1962. sí, más tarde. Y bueno, nos plantea muchos temas interesantes, para la Claro, época. Es decir, antes nos hemos plantea. hablado de las castas, Sí, pero aquí justamente lo que se hace es juntar dos filosofías culturales de sí, vida. Una es la parte más occidental, representada por un escocés que llega allí y empieza a hablar con una filosofía más oriental, ujú, budista, me parece que Ramayana o algo así, sí, y empiezan a jugar un poco con esos dos planteamientos filosóficos. sí, Aquí el sexo está más naturalizado,
Sí, desde luego. El planteamiento de la infancia es más normalizada tal y como la conocemos actualmente, Ujú, pero también hemos hablado antes de las drogas y su uso. Si antes era más a nivel, digamos, de aislamiento, aquí lo ujú, que se pretende es potenciar el conocimiento. sí. Fíjate, es muy curioso, aquel que, o aquellas personas que tengan un niño que se distraiga mucho, digamos un TDAH o TEA o algo parecido, Ujú. o incluso como hemos visto también en Los Simpson con este mismo perfil de Bart Simpson, cuando le dan el dimoxidil o como se llame el fármaco en este capítulo, nos puede asemejar bastante a este perfil de medicamento. Sí, desde luego. Y Desde luego, bueno, desde luego. claro, Bueno, luego también se busca un trance debido también a las pastillas muy, muy distinto. ujú. Por un lado, digamos, la hipnopedia, mientras que el otro ya es más perfil de aprendizaje Es como mucho más espiritual más la espiritual. obra, en comparación, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos la idea de que un planteamiento distópico no puede ser espiritual, pero sí puede serlo perfectamente. Claro. ¿Cuál es el problema dentro de la Temas, isla? Sí, dime. temas que son así interesantes de la isla que yo recuerde Mm. cuando me la leí fue la idea de la superpoblación, que Ah, es sí. algo que hoy día estaría más normalizado, la idea de que cada vez somos más en el planeta y demás. La ¿Y idea de cómo la lo ecología, que en solucionamos? los 60 es verdad que arranca, pero tardará unos años, es decir, en mayo del 68 es cuando empezará el primer planteamiento sobre el ecologismo. Sí. Antes es algo, yo diría que impensable, o poco normalizado. La idea de modernidad, que se empieza a cuestionar un poco allí, que, ojo, ya se cuestiona a partir del mayo del 68. La idea de democracia Y su uso. y su uso, esto es Claro. algo muy llamativo. Es decir, son elementos que parece que estas dos personas se hubieran ido al pasado, o sea, hubieran cogido una máquina del tiempo, se hubieran ido al futuro, fueron al pasado y decidieron escribir sobre ello. O sea, Claro. tengo esa sensación porque dices, son temas que en la época en la que se escribieron, o estos tenían una bola del mundo, o sea, una bola del mundo, una bola de cristal, y vieron un poco cómo se iba a convertir el mundo y los temas que podían achacarles, digamos, en el futuro, Sí. o si no, no se entiende ese nivel de clarividencia. Claro. Fíjate, es muy curioso. Aunque sea en formato cómico, Ujú. no el gran dictador, que también tiene lo suyo, sino el dictador, Sí. el actor que hace de Borat Ah, y sí, muy demás, bueno, muy es buena muy película. curioso cómo hace referencia a que primero no quiere la democracia para luego valerse de la democracia para conseguir el control y que la Sí. gente le vote y se mantenga en el poder siendo un tirano a pesar de ser elegido democráticamente. Sí, como entendiendo que la democracia, si la idea de democracia es el hecho de que estos voten, con apuntarles con un tanque a aquellos que vayan a votar por el candidato contrario, basta. Claro, Claro, es decir, es una crítica. Esa película eh, a mí me encanta. Hay mucha gente que no la soporta y que la detesta, pero me parece una crítica muy buena a la democracia y a las dictaduras. sí, ambas. Es muy curioso, sí. Es decir, algún día habría que tocarla. Sería muy interesante tocarla aquí. Bueno, yo creo que ya que más o menos hemos hablado de todo, más Sí, tecnología, menos tecnología, más pensamiento sí. filosófico, menos filosófico, más control, menos control, y a través de cómo se utilizan la alta tecnología o la baja tecnología, la población más densa, menos densa, volvemos a la misma pregunta de antes. Sí. ¿Vivimos en un mundo en el que ambas formas de pensar de estos dos autores con sus cuatro obras puedan realmente coincidir a pesar de que siempre se las ha tenido como dos perspectivas muy distintas, imposible con la imposibilidad de que realmente se toquen? Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Es decir, por poner ejemplos, o sea, yo creo que Elementos de 1984, como hemos dicho
antes están quizás más presentes o se ven más, porque yo creo que la gente lo tiene más en mente. La idea de la neolengua, la idea del gran hermano con las cámaras, el planteamiento de el Ministerio de la Verdad llevado a cabo por ciertas empresas privadas que no voy a mencionar, si alguien se da por aludido no es mi culpa, así de claro lo digo. Claro. Ese tipo de elementos, por ejemplo, yo creo que los hemos más o menos normalizado y es peligroso. Por lo menos por la parte orwelliana, digamos, de aquí. De la parte de Huxley, el tema de las drogas, como elemento recreativo, pero que realmente para los estados el hecho de que pues, haya una población joven que se drogue implica que es una población que no va a manifestarse por nada ni que va a ser combativa contra el Estado si se pasa de la raya. En ciertas cosas. Es decir, es como un elemento de control. Si están ocupados intentando, o sea, si están preocupados por la siguiente dosis, no van a suponer un problema para el poder. Por poner un ejemplo. O si no es a través de las drogas, es a través de la educación. Es decir, Sí, también puede valer para la hipo o desensibilización en unos aspectos y la hipersensibilización por otro. Es decir, la idea... ¿qué es lo que quieres que tenga más importancia? Una parte la reduzco, le doy nada de importancia, mientras que la otra hay que ser con este perfil, con esto otro, para que realmente estés hipersensibilizado en esto. Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, de instalar ciertas doctrinas. Eso, por ejemplo, mediante la educación. En Un Mundo Feliz era a través de estados de trance, pero aquí no hay estado de trance que valga. Es en el colegio, se habla de diferentes temas y no puedes opinar si estás en contra. Es decir, tienes que estar a favor sí o sí. Es decir, eso es como un elemento oficialista propio de sistemas de este calibre, más que de sistemas democráticos. O la idea que tenemos de un sistema democrático puro no permitiría esto. En todo caso, permitiría diversidad de diferentes modelos ideológicos, no solo de uno. Claro. Ahí la dificultad de ser crítico con uno mismo y con la sociedad. Eso es lo importante en este aspecto. No, y además la política que se da muchas veces oculta información o da información de más que no es relevante. O cambia la información o tergiversa, que es lo mismo, con el fin de que la gente opine lo contrario. Lo cual es bastante importante tenerlo en mente. Yo creo que podemos dar 3 o 4 frases para que la gente vea más o menos el planteamiento que se da también. Sí, claro. Y yo creo que con esto nos podemos despedir. Dejaremos la música como hemos dicho y bueno, por otra parte, un debatillo, ¿no? Aquí el que quiera escribir si alguien algo... quiere plantear aspectos que a lo mejor se nos hayan olvidado, es verdad que es muy difícil concentrar esto, lo sabemos. Cada libro daría para uno diferente, pero queríamos hacer algo más rápido y de alguna manera, también de alguna manera comparativo, porque si no esto sería muy complicado. Claro. Bueno, nosotros... Yo, por lo menos por mi parte, sí que diría que hay que leerse estas 4 obras. O sea, si podéis leeros todo el elenco de estos dos autores, mejor que mejor, pero si hubiera que escoger 2 obras de cada uno, serían las que hemos mencionado. Bueno, vamos con las frases, ¿no? Sí, mira, adelante. La primera va a ser esta, es de Orwell en Rebelión en la Granja de 1946. Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Es bastante curiosa. Sí, desde luego. Esta también es de Orwell. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto de revolución. Y bueno, esta es un poco más densa, vamos allá, esta es de Aldous Huxley. Sí. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían en evadirse. Un sistema de esclavitud gracias al sistema de
consumo y entretenimiento, los esclavos tendrían el amor de su servitud. Esta es de 1932, la de Aldous Huxley. Y la anterior es de 1949, como hemos dicho, de George Orwell, en 1984. Y vamos con la última. Esta no sé el año ni de qué obra, pero la dijo también Aldous Huxley. Las personas debemos el progreso a los insatisfechos. Lo cual, bueno, la satisfacción es buena, pero siempre que haya algo mejorable, por favor, pensemos de forma crítica, analicemos y vemos cómo conseguir que esa insatisfacción satisfaga a posteriori. Nada más, yo creo. Sí, yo diría que está bastante completo. Bueno, esto es Distopías 1. Habrá un Distopías 2. Un segundo. Sí, claro. Sí, que estos son fallos del directo. Eso siempre ocurre, o muchas veces ocurre. Ya está. Vale. Perdonad este fallo del directo, pero bueno, como ha ocurrido prácticamente al final, no es tan importante. Así que nada, esta era un poco nuestra idea, nuestra visión. Dejadnos en los comentarios si os gusta, darle a like si os ha gustado, compartir y suscribiros al canal, importante. O sea, dentro de poco sacaremos Distopías 2 y no sé si sacaremos una tercera, pero en principio serán 2 entregas. Si vemos que tiene bastante éxito en cuanto a visualizaciones, me gustas y demás, puede que saquemos una tercera, pero tendríamos que pensar a ver cómo la organizamos y demás, porque en principio va a ser esto, autores, obras así importantes de manera rápida y referencias a la cultura popular y al mundo actual. Así que poco más que agregar. Así que nos vemos en el próximo episodio. Nos despedimos y esto es La Cosa Nostra. Chao. Cuidad mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.